Hola amigos, mi nombre es Liliana Camacho, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica, tercer año de Biología. Ahora les voy a explicar lo que se refiere al dogma de la biología molecular. Esta teoría lo dieron Francis Crick y James Watson. Ellos fueron son los protagonistas de esta teoría. Dice que el dogma de la biología molecular esta teoría conforman el ADN y la proteína. El ADN, como ya sabemos, posee el material, el que guarda la información genética y está unido al ARN. Esta función se llama de transcripción. Y cuando el ARN mensajero envía esa información a la proteína, se llama traducción. En la transcripción, esto se da en el núcleo de la célula, y la traducción se da en el citoplasma. Ya, continuamos con las proteínas. Las proteínas, como ya sabemos, los seres vivos estamos conformados por millones de células, y estas células a la vez contienen proteínas, y las proteínas están formadas por muchos aminoácidos, millones de aminoácidos. Aquí tenemos una estructura de aminoácido, y tenemos aquí a un grupo con un carbono en el centro, un grupo amino y un ácido, un hidrógeno y un radical. Dice que cuando estos aminos se unen, forman cadenas peptídicas y forman proteínas. Ya, la clasificación de proteínas. En la clasificación de proteínas tenemos a las holoproteínas y las heteroproteínas. Pero por ahora solo les voy a explicar lo que es las holoproteínas. En las holoproteínas tenemos a las globulares y a las fibrosas. Las globulares son estructuras compactas. Como pueden observar aquí una imagen de su estructura terciaria de esta molécula globular, de esta proteína globular. Como le ven de tres colorcitos, esto significa que posee una estructura terciaria. Son solubles en agua. Se unen a otras proteínas también, por enlaces no covalentes. Su función metabólica es de enzimas. Ellos crean enzimas, transporte y hormonas. En cuanto a las fibrosas, su forma es filamentosa, extendida y alargada. Su estructura es secundaria. Como pueden observar la estructura en la imagen, que poseen de dos colorcitos y es alargada, eso significa que es secundaria, su estructura es secundaria. Su función estructural es de conexión, de protección y de soporte. Son insolubles en agua y no se desnaturalizan fácilmente, a lo contrario que es de las globulares. Ellas sí se desnaturalizan con facilidad. Ya, eso es en cuanto a lo que les puedo explicar lo que se refiere a proteínas. Continuamos con el siguiente tema, que se refiere a las biomoléculas catalizadoras. En esta ocasión solo voy a explicar lo que es las enzimas. Las enzimas son catalizadoras de naturaleza proteica. Ellas aceleran la velocidad de la reacción sin afectar el equilibrio de ella misma. Sus sustancias sobre las que actúan las enzimas es el sustrato. En la clasificación de las enzimas tenemos a las oxidorreductasas, que son enzimas que se encargan de disminuir el paso de los electrones. En las transferasas, las enzimas son enzimas que catalizan y transfieren de un grupo funcional. Las hidrolasas, estas son enzimas que catalizan la hidrólisis de un enlace químico. Tenemos también a las liasas, que es contrario a las demás enzimas. Ellas en su ruptura como es enzimas de ruptura de un enlace molecular. En cuanto a las isomerasas, ellas transforman a una molécula en su isómero. En cuanto a las ligasas, ellas catalizan la unión entre dos moléculas. Bueno, estas son la clasificación de las enzimas. Ahora les voy a explicar en cuanto
al metabolismo, a la catalización que se da entre estas enzimas, la función que hace la enzima. Tenemos a la forma activa, forma inactiva y forma activa. En la forma activa, como podemos observar, el sustrato ingresa al centro activo. Y acá está, esta parte de aquí se llama centro aleostórico. Esto es un inhibidor aleostórico negativo. En la forma inactiva, como podemos observar, el sustrato ya no ingresa al centro activo. Y aquí en el inhibidor alostérico, él ingresa en su centro de unión, como le pueden observar aquí. En la forma inactiva, en la enzima de acá, el sustrato está buscando dónde ingresar al centro activo, pero como pueden observar, no ingresa. En el centro aleostórico, el activador aleostórico es positivo, él está ingresando al centro aleostórico. Y en la forma activa, el sustrato ya se unió a la enzima. Se unió al centro activo. Y el alostérico también se unió al centro de unión en la enzima. Eso es en cuanto a las enzimas y el proceso que hacen. Amigos, les continúo explicando lo que se refiere a la constante de Michaelis y Menten. Ellos crearon una ecuación que se trata de la velocidad es igual a la velocidad máxima por el sustrato sobre km más el sustrato. Ellos también crearon un ensayo mediante un gráfico hipérbole. En el eje de la Y tenemos a la velocidad R por N y en el X tenemos al sustrato. En el punto cero se deriva la saturación, se deriva la línea y si la miramos así es porque se ha saturado de enzimas. Bien. En la segunda expresión tenemos el Km, la mitad de la velocidad máxima, se desvía hacia las X, tenemos el resultado de Km que es igual al sustrato. Ya, eso es lo que les puedo explicar en cuanto a la constante de Michaelis-Menten. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido en cuanto a lo que se refiere a biomoléculas, proteínas, enzimas y el dogma de la biomolécula celular y la constante de Michaelis-Menten. Eso es todo, amigos. Gracias.